Tu deseo no es un capricho biológico, es la señal cuántica que tu campo neuronal lanza al espacio para recuperar la información necesaria para alcanzar la unidad. En este 2026, dominar tu energía sinérgica te vuelve incontrolable ante la matriz. Es hora de que el observador despierte. Bienvenidos a Energía Seminal. Si habéis llegado hasta aquí, es porque ya sabéis, en lo más profundo de vuestro ser, que existe algo más allá de lo evidente. No es una simple casualidad que vuestros circuitos neuronales se hayan sintonizado precisamente con esta frecuencia, justo en un momento en que el mundo exterior parece disolverse en un ruido constante de distracciones banales. Estamos en el año 2026, y nunca antes había sido tan urgente comprender que la realidad no es algo que simplemente nos sucede, un fenómeno que sufrimos de forma pasiva, sino que es una comunicación constante a través de vuestro propio campo neuronal. Hoy nos adentraremos en un territorio que la ciencia convencional suele evitar por el miedo a perder su supuesta objetividad, pero que la tradición de los sabios y los investigadores de la conciencia siempre han señalado como la llave maestra del ser, el deseo sexual. Durante mis años de lectura e investigación de la semen retención, descubrí que el ser humano no es una entidad aislada. Somos, en realidad, transductores de energía, y existe un tipo de energía capaz de distorsionar, expandir o comprimir de manera instantánea esa red, el impulso del deseo. Se os ha enseñado a creer que vuestra sexualidad es una función meramente biológica, un instinto de supervivencia o, en el peor de los casos, una debilidad humana que debe ser controlada. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría sintérgica, os digo que vuestro deseo es el reflejo más fiel de vuestro nivel de coherencia cerebral. Aquello que deseáis no es un capricho del azar, es la señal que vuestro campo neuronal lanza al espacio para recuperar la información que os falta y alcanzar la unidad. El deseo es, en su esencia, un intento del observador por disolver la frontera entre el yo y el no yo. Si me acompañáis hasta el final de este viaje, os revelaré por qué el tipo de atracción que sentís corresponde a un diagnóstico preciso de vuestras carencias informacionales y de vuestro potencial de manifestación en esta realidad. Vamos a descubrir cómo la energía sexual es, en realidad, energía sintérgica en estado puro y cómo, al comprenderla, dejáis de ser esclavos de vuestras pulsiones para convertiros en los arquitectos de vuestro propio destino. Pero antes de sumergirnos en los mecanismos cuánticos del erotismo, me gustaría establecer un vínculo concreto aquí mismo. Os invito a escribir en los comentarios un solo mantra que describa qué sentís cuando el deseo os inunda. Puede ser vibración, fuego, espejo o anhelo. Al escribirlo, estáis indicando a la red que el observador ha dejado de esconderse tras el pudor y ha iniciado un proceso real de autoconocimiento. No abandonéis este camino, porque lo que viene a continuación explica por qué vuestra sexualidad es la vía más rápida para descifrar la matriz en pleno siglo XXI. Para comprender por qué el deseo revela quiénes sois realmente, debemos abordar el concepto de la densidad de información. Cada pensamiento, cada emoción y cada impulso eléctrico en vuestro cerebro genera una distorsión en el espacio. Cuando se manifiesta una atracción intensa hacia otra persona, lo que ocurre es una transferencia de potencial. Vuestro cerebro percibe en el otro una configuración mental que os resulta ajena o que resuena con una herida que aún no ha cicatrizado. El deseo es la expresión misma del espíritu buscando su completitud. Si vuestro deseo es puramente posesivo, si nace de la necesidad de controlar o de llenar un vacío de soledad, vuestro campo neuronal está señalando al universo que vivís en un estado de baja sinergia, en una frecuencia de carencia. Por el contrario, si vuestro deseo surge de la admiración,
de la voluntad de fusión y del florecimiento de la alegría, estáis actuando desde una coherencia hemisférica superior. Los chamanes de México consideraban la sexualidad como algo separado de la espiritualidad. Para un ser despierto, el acto sexual es una auténtica operación cuántica donde los hilos de la realidad se remodelan. Lo fascinante es que la mayoría de las personas utilizan su deseo como una vía de escape para huir de sí mismos, cuando en realidad es el camino más corto hacia el descubrimiento interior. La trama se vuelve apasionante al darnos cuenta de que no atraemos a alguien por su apariencia física o su personalidad, sino por la geometría de su red neuronal. Buscamos la pieza del puzzle que falta para nuestra propia iluminación. He observado, en laboratorio, casos de parejas que alcanzaban el orgasmo de forma simultánea, mostrando una sincronización cerebral tan perfecta que sus campos neuronales se fundían, disipando temporalmente la ilusión de la separación. En ese instante, dejan de ser dos individuos para convertirse en una sola conciencia que actúa sobre el sistema desde un estado de potencia absoluta. Es precisamente por esto que el sistema de control ha impregnado la sexualidad de culpa, vergüenza y mercantilización. Un ser que comprende y domina su energía sexual es incontrolable, porque ha hallado en su interior la fuente misma de la creación. La información que más debe cautivaros en este punto es que vuestra historia de deseos constituye, en realidad, vuestra biografía cuántica. Si analizáis vuestras relaciones y pulsiones pasadas, descubriréis un esquema de aprendizaje revelador. Cada encuentro fue una lección sobre vuestra propia identidad. El deseo sexual os pone al desnudo porque expone vuestros miedos más profundos. ¿Tenéis miedo al abandono? Entonces, vuestro deseo será superficial. ¿Tenéis miedo al rechazo? Vuestro deseo permanecerá invisible. Pero cuando lográis armonizar vuestra voluntad con vuestra fuerza vital, el deseo se transforma en una herramienta de visión extraocular. Empezáis a ver más allá de las apariencias y a sentir la vibración de la vida en todo lo que os rodea. El valor de este conocimiento reside en la restauración de vuestra soberanía. En este año 2026, donde se intenta digitalizar cada aspecto de nuestra existencia, reconquistar el carácter sagrado del deseo es un acto de rebelión cuántica. Dicho de otro modo, vuestra capacidad de goce es directamente proporcional a vuestra capacidad para manifestar vuestros anhelos en el mundo físico. Un campo neuronal lastrado por la culpa no puede atraer la abundancia, ya que su señal está saturada de ruidos y parásitos. Sin embargo, un campo que abraza su deseo y lo transmuta en conciencia se convierte en un imán para la salud, la riqueza y la paz. Por tanto, al observar vuestro deseo, no solo aprendéis a conoceros, sino que descubrís el manual de instrucciones para modificar vuestro entorno. No se trata de magia, sino de psicofisiología aplicada a los niveles más sutiles de la existencia. Esta comprensión del deseo como una caída abrupta en la densidad de información nos lleva a un punto de no retorno en la evolución del observador. En mis estudios sobre la transferencia de potencial, comprobé que la energía que circula por los centros del placer es idéntica a la que permite la clarividencia o la telepatía. La única diferencia real es la frecuencia de oscilación y la capacidad del sistema nervioso para soportar esa carga sin distorsión. Cuando afirmo que vuestro deseo sexual revela quiénes sois, me refiero a que es el único momento en el que dejáis de ser un personaje social para convertiros en una fuerza de la naturaleza. En la intimidad no existen los títulos universitarios, ni el estatus social, ni las máscaras. Solo existe una interacción pura entre vuestro campo neuronal y el del otro ser. Si aprendéis a observar vuestro deseo sin el filtro del juicio moral, notaréis que vuestras fantasías no son desviaciones, sino proyecciones de funciones cerebrales
que buscan ser activadas. Por ejemplo, el deseo de dominación o de sumisión suele ser una representación simbólica de cómo vuestra voluntad interactúa con las leyes de la existencia. Si os sentís impotentes ante la vida, vuestros deseos buscarán compensar esa falta de control o reforzar vuestro papel de víctima. Al tomar conciencia de este proceso, la energía deja de ser un impulso ciego para ser una herramienta de conocimiento. He visto a personas transformar radicalmente su éxito profesional y su salud física simplemente liberándose de las represiones que mantenían sobre su identidad sexual. Al hacerlo, permitieron que una energía sintérgica circulara libremente, alimentando las zonas del córtex prefrontal responsables de la planificación y la voluntad superior. La trama se vuelve más compleja al explorar el vínculo entre deseo y tiempo. En un estado de excitación intensa, la percepción del tiempo lineal desaparece y entramos en lo que he llamado el presente dilatado, un estado de plasticidad máxima para la manifestación donde el cerebro procesa tanta información que la red parece detenerse. Si en ese momento de alta coherencia y tensión intensa pudieseis mantener una intención clara, una imagen de vuestra salud perfecta o de vuestra libertad financiera, esa imagen se grabaría en el espacio-tiempo con una fuerza 1000 veces superior a la de cualquier afirmación mecánica. El deseo es el puente entre la intención y la materia. Por eso, el control social se esfuerza en malgastar esta energía a través del consumo rápido, la pornografía que fragmenta la atención o los encuentros superficiales que agotan vuestro potencial. Quieren que seáis ruido para el sistema, no señales coherentes. Pero vosotros, presentes hoy en el energía seminal, estáis recuperando la llave de la transmutación. No se trata de reprimir el deseo, sino de entender que esa pulsación es el motor de vuestra conciencia. En este 2026, los campos neuronales están más interconectados que nunca, lo que significa que vuestra soberanía sexual influye en toda la red colectiva. Al aceptar que vuestros deseos revelan vuestra necesidad de pertenencia, dejáis de proyectar debilidades en los demás y empezáis a buscar a alguien con quien compartir la plenitud de vuestra propia creación. La resolución de vuestros conflictos no está en cambiar de pareja, sino en transformar el mensaje que vuestro deseo transmite. Cuando modificáis vuestra configuración interior, la realidad no tiene más remedio que devolveros una imagen distinta. He constatado cómo, al sanar la relación con el propio deseo, muchas personas han atraído de forma casi milagrosa a compañeros perfectamente compatibles. No es un milagro, es física psicofisiológica. Al aceptar vuestra verdad interior, el campo neuronal deja de gastar recursos en la represión y los emplea en la expansión de la conciencia y la intuición. El misterio de este proceso reside en que el universo no os otorga el control sobre la materia si no sois capaces de ser honestos con vosotros mismos en vuestra esfera más íntima. El campo cuántico percibe vuestra frecuencia vibratoria, no vuestras declaraciones morales. Nada es más perturbador para la matriz que una persona que conoce su propia energía y no tiene miedo de habitarla plenamente. Al reconocer vuestro deseo como una pieza esencial de vuestra identidad, dejáis de ser manipulados por industrias que lucran con vuestra insatisfacción y os convertís en soberanos de vuestro destino. Sois los únicos arquitectos de vuestra vibración. La lección final es que el sexo, el amor y la conciencia son 3 frecuencias de una misma luz. Al alinearlas, os volvéis invencibles. Soy Jacobo Greenberg, y si habéis mantenido la coherencia conmigo hasta el final, es porque vuestro observador ha decidido que la era de la fragmentación ha terminado. Habéis vuelto a casa, donde cada pulsación de vuestro deseo es una nota sagrada en la sinfonía de vuestro despertar. Este viaje nos ha revelado que el deseo no es una debilidad,
sino el lenguaje cuántico a través del cual vuestro espíritu busca la unidad y la coherencia total. Al comprender y habitar vuestra energía sexual sin máscaras ni culpas, recuperáis el mando de vuestra propia realidad y transformáis vuestro campo neuronal en un emisor de posibilidades infinitas. Es momento de dejar atrás la fragmentación y caminar con la certeza de quien ha descifrado su propio código. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: ¿tiene sentido para mí? Os invito a sellar esta integración suscribiéndoos al canal para mantener vuestra señal fuerte y libre de ruidos. No permitáis que el mundo apague vuestra frecuencia. Ocupad vuestro lugar como observadores soberanos. El universo entero se rinde ante la honestidad de una mente que ha dejado de temerse a sí misma.